Hola amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches en el centro de México y buenos días en Europa. Espero que estén muy bien o a la hora que estés viendo este video, ¿no? Bueno, pues tenemos una sesión muy interesante esta tarde aquí en 40 y más Fit con un tipazo. Es una persona que tenía muchas ganas de entrevistar. Tiene una historia increíble de superación, de disciplina. Y bueno, para nuestros amigos que están recién enterándose de este movimiento que traemos de 40 y más Fit, quiero decirles que esto es un plan que está diseñado para ayudarle a la gente a mejorar en su salud, en todas las áreas que se involucran, ¿no? En alimentación, suplementación, ponernos en movimiento, hacer ejercicio, qué imagen estamos transmitiendo también ante la cámara, porque ahora todo es a través de un lente, ¿no? O la mayoría y también la imagen que estamos transmitiendo hacia los demás, qué es lo que la gente ve de nosotros, ¿no? Y pues es para mí, la verdad, un placer tener a este personaje el día de hoy. Déjame buscarlo por acá para darle la bienvenida a la entrevista y que nos empiece a platicar de su historia. Mi querido Luis Ortiz, ¿qué pasa, Luis? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muy bien. La verdad es que muy orgulloso de estar aquí contigo platicando, con este gran movimiento que traes de Fit después de los 40. Ya tengo 40 hace un año. ¿Quién diría, no? Y pues bueno, aquí compartiendo algunas cosas que además hoy vamos a hablar de algo que prácticamente nunca he platicado. ¿Cómo estás? Todo perfecto. Y fíjate qué bueno que ahorita que mencionaste los 40, porque yo le bauticé el movimiento este como 40 y más fit, porque Sí. que bueno, a mí no me da vergüenza decirlo, yo tengo 52 años, me siento mejor que nunca. Y cuando estaba grabando el video para precisamente empezar a promover el movimiento, yo en son de broma, yo dije, bueno, yo tengo 40 y 12, ¿no? Y entonces me dio mucha risa y dije, bueno, he visto a muchas personas que tienen no 50, sino 40 e incluso 30 o hasta más jóvenes que requieren de este programa. Así que yo creo que cualquier persona que tenga la necesidad o cuando menos las ganas de hacer esos pequeños cambios que te lleven a un resultado diferente, cabe perfectamente en 40 y más fit, así que no hay que limitarse por la edad. Es que yo tengo 30, a mí no me... No, tú también, o sea, si lo que quieres es estar bien, sentirte bien y obviamente traer toda la energía, toda la pila, pues adelante. Y bueno, Sí, Luis, yo creo que definitivamente no es una cuestión de edad, es una cuestión más bien como de actitud, ¿no? de Pero sí estoy de actitud, acuerdo. exactamente. Sí, sí. Y precisamente por eso te invité a que estuvieras aquí con nosotros, porque si hay alguien que trae toda la actitud siempre y que lo promueves, ¿no? Y que también tú traes tu movimiento de que lo que funciona se hace todos los días. Mira, Sí. mi estimadísimo, yo estoy en sintonía contigo. Aquí está lo que Ah, funciona, se hace to- todos los días. todos los días. Sí, Muy bueno, bien. es un axioma que tiene toda una historia conmigo. La realidad es que pareciera una frase de mercadotecnia, pero más bien fue algo que aprendí a través de 10 años, que viene precisamente a la idea de lo que vamos a platicar. Muy bien. Mi Luis, pues bueno, para toda la gente que nos vea en estos momentos o que nos va a ver después ya con el video, platícanos de Luis Ortiz. ¿Quién es Luis Ortiz? Bueno, yo soy papá de Emiliano y Emanuel, soy triatleta networker, speaker, amante de las buenas conversaciones y de las conchas. Entonces, ese soy, tengo, ya lo decíamos, un poco más de 40 años y prácticamente soy alguien que ha tenido diferentes etapas como todos y que creo que una de las cosas que más me apasiona en todo esto es compartir esta experiencia que hemos ido acumulando a lo largo de, podría decir, casi 12 años de tener un cambio de vida y de formas y de hábitos que precisamente vinieron
después de una experiencia que precisamente da nombre a la plática que hoy vamos a tener, que Sí. espero que la gente se integre y nos pregunte, porque además es algo que he tocado como por encima y que creo que va a ser muy interesante, porque prácticamente todo el mundo conoce que me ve haciendo triatlón y ahorita vamos a hablar del triatlón y vamos a hablar de ejercicio, pero creo que el inicio o el principio es el que es interesante en este momento, ¿no? Ok, perfecto. Mi estimado Luis, cuando hablamos por teléfono y que estábamos determinando de qué hablar o cómo enfocar la plática y todo esto, pues obviamente el tema del ejercicio, el tema de las experiencias que has tenido, pues es súper interesante, ¿no? Pero, Sí. pero yo sé, pues conozco tu historia, te he escuchado en tarima y la verdad es muy emocionante cómo pues partes no de cero, ¿verdad? Sino de, ¿por qué no platicas de eso? ¿No? Bueno, ¿Qué fíjate que bien, cómo era Luis Ortiz antes, ¿no? Del ejercicio y de todos los buenos hábitos. mira, me han preguntado mucho qué estaba haciendo últimamente, ¿no? Y bueno, últimamente he estado escribiendo un libro que se llama Las ventajas de ser un adicto. Tengo un par de años escribiéndolo y pocos y muchos a la vez, porque tampoco es algo que oculte del todo, saben que todo esto comenzó a partir de que yo dejé de beber y de usar infinidad de cosas. Para resumirla, probé todo lo que había hasta ese momento en el que yo dejé la fiesta, pero normalmente a veces por ciertas limitaciones en los escenarios, pues hablaba de que tenía un estilo de vida diferente, pero prácticamente tengo que decir que tenía grandes problemas del uso de alcohol y de sustancias, eso es claro, así, tal cual. Que a su vez esto genera una alarma tremenda porque tú sabrás que hoy en día es uno de los graves problemas que hay en la humanidad, el uso de sustancias precisamente, Sí, ¿no? Tenemos muchísima información y muchísimos mitos acerca de esto. Entonces, yo tenía 29 años y había como una historia, una biparidad de historias, una historia A y una historia B. La historia A, que muchos de ustedes la conocen, es esta historia de éxito a nivel profesional, en donde a los 29 años, bueno, a los 27 años, yo dirigía una marca de relojes de lujo. Pero lejos de eso, de esta historia A, porque cabe recalcar que en el tema de las adicciones, para hablarlo así, no necesariamente tenemos que ver a una persona adicta que está en las calles, ¿no? Sino más bien de pronto esas adicciones, si tú, vaya, digámoslo así, tuve que parar por mi forma incontrolable de beber, ¿no? Y de vivir, pero no necesariamente por tonto. Entonces, había cosas en las que me iba muy bien, pero detrás de esa historia A había una historia B que era muy triste, la realidad es que era muy triste. Y esto me lleva a desencadenar en un vacío tremendo, en un vacío existencial que llega por ahí de los 29 años, en diciembre, enero de 2009. Y entonces cuando tengo que parar, porque pues básicamente en aquel tiempo se hace una rebambaramba a nivel personal, con la persona con la que vivía en ese momento, con mi familia, algo así que eso ya, lean el libro, ya lo escribí, ahí está escrito, espérenlo, yo creo que en un par de años, y ahorita también voy a decir por qué va a tardar tanto, pero entonces, en ese preciso momento, viene esta historia que también ya he contado, en donde unos meses después se junta mi intención de dejar de beber y dejar de utilizar esas sustancias con un reto, ahorita que está de moda los retos, ¿no? Así ya todo el mundo, a mí también me retaron, y es esa historia de yo por macho alfa, barba de leñador y voz de espartano, acepto este reto de correr por primera vez un maratón. Con la persona con la que me fui a correr, que es un gran amigo mío que ya había hecho alguna vez un maratón, me reta diciendo que solo el 5% de la gente en el mundo ha corrido un maratón. Y cabe recalcar que en mi historial, en mi personalidad adictiva, la soberbia para cualquiera que tenga problemas de uso de sustancias es algo característico. Entonces, básicamente lo que le pegó fue a mi orgullo y a mi soberbia, y yo quería ser parte de ese 5% porque iba a cumplir 30 años. Y entonces le dije, voy a correr un maratón. Obviamente no sabía a lo que me enfrentaba. Todavía no dejaba de beber. Comienza, fíjate qué interesante, Carlos, comienza a juntarse mi intención, ¿no? En un principio, de dejar de beber y de usar sustancias con el entrenamiento de un maratón. Pero estamos hablando que eso fue en marzo
de No me 2009 digas. y yo cumplía años en mayo. O sea, fue un entrenamiento de 2 meses que yo llevé a cabo, muy mal, por cierto, y terminé corriendo el maratón de San Diego, el Rock and Roll Marathon, en 5 horas 25 minutos con 95 kilos. ¡Auch! Entonces, entro a mi tercera década de vida en este planeta, dejando las sustancias y comenzando con el reto de un maratón. Entonces, la gente a veces piensa que yo comencé con esto por virtuoso, y la realidad es que comencé a hacer esto en un momento de mucho dolor y de mucho vacío en mi vida. Y yo agradezco haberme encontrado entonces con el running, porque de alguna manera, sin darme cuenta, sin ser consciente, estaba creando un método de la sustitución, porque en realidad también me hice adicto a correr. Esto habría que mencionarlo también. Cuándo eres adicto a correr y cuándo no, hay que tener cuidado con eso. Hoy no soy adicto, hoy adoro correr, pero me volví adicto a correr, lo sustituí de alguna manera, pero además me hice adicto, y ahí sí a lo mejor puedo decir que lo sigo siendo, a lo que genera correr, a la sensación de plenitud que genera los minutos a posteriores a terminar de correr, que es lo que hemos venido hablando en todo el tema, en las conferencias de lo que funciona se hace todos los días, que seguramente ya lo has tocado muchas veces aquí, que es la generación de endorfinas, de serotonina, de dopamina, de oxitocina, que finalmente son fármacos que producimos al movernos, que en nuestro cerebro son neurotransmisores que nuestro cerebro genera, y que eso nos permite de alguna manera tener como filtros para ver la vida de manera distinta. Para ser exacto, imagínate, nomás cambié de sustancia, o sea, sigo inyectándome en el buen sentido, tomándome un cóctel de sustancias, nada más que estas sustancias son permitidas, las hago con mi esfuerzo, y además me permiten no solamente tener una visión diferente y plena de la vida, sino además tener una mejor salud. Pero más o menos por ahí va. Entonces, a veces la gente me pregunta y piensa que yo era así como que, ay, desde chiquito. Bueno, sí hacía deporte desde chiquito, pero en realidad en mi historia es que yo empecé a correr porque pues por un reto, pero la verdad es que estaba pasando por un momento bastante complicado. Sí, yo creo que de chiquito eras intenso, ¿no? Eso sí. Era hiperactivo. Obviamente mi personalidad, y de ahí viene el libro que estoy escribiendo, mi personalidad, como la de todos, tiene un A y un B, es como una moneda que tiene, ¿no? Si está del lado A, pues obviamente es esta persona que ven disciplinada, con mucha motivación, con mucha pasión para hacer las cosas, pero si está en el lado B, esa obsesión y compulsión se convierten prácticamente en adicción y se hace complicado. Yo tengo que tener mucho cuidado. Desde pequeño, es más, la gente me ha escuchado decir que a mí me encantan las conchas. Yo creo que una de las primeras adicciones que tuve fue precisamente las conchas, los ¿Las carbohidratos, conchas, ¿no? qué con la María Concepción o cuáles? Bueno, si fueran los de Argentina sería peor, pero, O las pero conchas sopeadas, ¿no? sopeadas y la nata y todo esto que platicaba. Entonces, yo tuve que aprender a lidiar con mi personalidad, porque finalmente esa va a estar desde que nací hasta que me voy. Y aquí hay hasta que me vaya, hasta que me vaya de este mundo. Aquí hay algo muy interesante que recalcar, que no es tan importante el vehículo como el piloto, que uno tiene que aprender a hacer lo que puede hacer con lo que tiene. Y hablo también de las capacidades fisiológicas, físicas e incluso emocionales y mentales que cada uno de nosotros tiene. Se trata de que con lo que tienes trates de potencializarte al máximo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues yo definitivamente nací con unas tuercas que no estaban muy bien ajustadas, pero el piloto, que ese sí puedo de alguna manera entrenarlo, y que es yo creo que de lo que hablas constantemente, que si hay un cambio aquí, el piloto toma el control entonces del vehículo, y entonces sabe cómo manejar ese vehículo y sabe cómo llevar ese vehículo al mayor tope. Yo me he sentido físicamente al 100% en algún momento de mi vida, ¿no? Y es una cosa maravillosa, seguro. Padrísimo. Oye, mi Luis, y yo cuando, no sé si recuerdas una de tus presentaciones que tuviste o algo, vi fotos de antes, yo creo que cuando estabas precisamente trabajando para la marca esta de relojes y Sí. tenías algunos kilitos de más. ¿Cómo luchaste contra eso? Porque el programa principalmente de 40 y más Fit, pues toca el tema, ¿no? Del sobrepeso y cómo irle ayudando a la gente a ir mejorando en ese aspecto. Platícanos de Sí, eso, porque creo que le vas a ayudar a mucha gente. fíjate que mi cambio a nivel físico, fisiológico, a nivel de la forma física,
fue en varias etapas. Lo primero que yo creo que tendríamos que tener en cuenta es que tienes que tener conciencia de que la manera en la que estás comiendo y sobre todo, vaya, primeramente lo que ves en el espejo no te tiene que gustar. O sea, eso es algo definitivamente importante. Incluso cuando hablábamos de lo que funciona hace todos los días, yo contaba esta historia donde años después me quitan un tumor del cuello y entonces me veo destruido después de haber hecho Ironman y entonces me deprime el verme de esa manera y me vuelvo a poner las pilas y ya es la tercera etapa. Pero la primera etapa vino con la idea más bien de alcanzar un objetivo de correr más rápido. Entonces, en un principio no me fijaba tanto en la dieta, sino en el performance, pero comencé a generar el hábito. Pasaron algunos años después de haber hecho algunas carreras y después de ser más minucioso tratando de encontrar cómo podía mejorar y me di cuenta que lo que me faltaba era la manera de alimentarme, que no la había cambiado, porque sí tengo que decir que en los primeros años no cambié mi alimentación. En los primeros años llegaba de entrenar después de hacer un entrenamiento de 6 o 7 horas para triatlón y me comía una pizza entera, ¿no? Con un pollo entero, o sea, comía mucho, pero consumía tantas calorías que finalmente de alguna manera estaba en forma. Pero hasta después de que me quitan el tumor y que reboto, porque no me podía mover, y que seguía comiendo de la misma manera como si estuviera entrenando, es que comienzo a perder mi forma física y ahí es donde de alguna manera me cliqueo y en ese momento de ese cambio y cuando lanzan el tema del Team Nutrilite, yo tengo una visita de Mario Rodríguez Padres a Tijuana. Y me siento con Mario, ¿no? Y Mario venía de un viaje a Europa, de leer a Carlos Pérez, de traer el libro de Cerebro de Pan, y él comenzaba a comer de esta manera, y a mí me tocó ser de los primeros que conceptualmente, sin que fuera el método más, conceptualmente Mario me comenzó a compartir esta manera de vivir, de comer menos carbohidratos y de consumir menos los lácteos y toda esta manera de salud evolutiva que después se convirtió así. Y yo comencé a entrenar entonces, tomando en cuenta esta dieta y obviamente con la suplementación, que ya más adelante lo vamos a tomar, pero que ya estaba dentro de Nutrilite. Entonces, fue hasta ese momento. Yo creo que es muy importante estos momentos como de crisis en los seres humanos, donde se convierten en una Y, donde tomas la decisión de ir por acá o por allá. En mi caso, he tomado la determinación de buscar alternativas, pero sobre todo de tener mentores, que es algo de lo que también poco se habla. Y yo he tenido grandes mentores. Uno de ellos, el señor Mario Rodríguez Padres, en muchos aspectos de mi vida, pero en eso... Que ya lo tuvimos aquí también, sí. En eso me trajo una maravilla, porque era el pedazo del rompecabezas que me hacía falta. ¿Qué pasó para hablar de mejorar en el performance, hablando atléticamente? Por ejemplo, mi mejor Ironman, sin tomar en cuenta la dieta y los suplementos, yo terminé en 11:20, mi mejor Ironman. Cuando yo comencé a trabajar con mi manera de comer y mi suplementación, mejoré hasta 10:42. O sea, estamos hablando de cerca de 40 minutos, más o menos. 40 minutos, sí. Que es bastante en una carrera de estas, ¿no? O sea, No, sí hay, pero sobre todo la manera en la que terminé. O sea, cuando terminaba yo los Ironmans, a veces no podía ni orinar. O sea, es un esfuerzo bastante fuerte. Y bueno, la última vez que terminé un Ironman utilizando esta metodología, comiendo mejor y siendo más saludable con la suplementación, la siguiente semana corrí un ultramaratón. Wow. Oye Luis, y bueno, hay mucha gente que ve los videos estos y que a lo mejor no sabe exactamente qué es un Ironman. Tú tienes 6 Ironman. Platícanos qué es un Ironman y también por qué decidiste llevar tu nivel de entrenamiento hasta ese nivel de alto rendimiento, ¿verdad? Porque digo, no cualquiera decide hacer un Ironman, ¿no? Sí. Bueno, llevo 7, creo que lo mandé y decía 6, ya llevo 7, pero la realidad es que Ironman, después de esta historia de que el 5% de la gente en el mundo hace un maratón, cuando regreso y le entrego la medalla a la persona que me retó, me entrega un libro, que por cierto no lo tengo ahora porque lo regalé a uno de mis primos, que decía Hombres de Hierro, preparación para el Ironman. Y entonces muy chistoso, porque tú sabes que entre machos alfa, si te retan y logras hacer el reto, pues llegas y entregas así de, mira, así lo hice. Y entonces este vato, ¿no? Que se llama Marco, me entrega el libro y me dice, ok, el 5% de la gente en el mundo hace un maratón, pero solo el 1% de ese 5% hace un Ironman. Y le dije, ¿y qué es eso? Yo no sabía absolutamente nada. Y me dijo, bueno, es
nadar 3.8 kilómetros en aguas abiertas, o sea, en el mar, salir del agua, tomar una bici y darle 180 kilómetros en la bicicleta, bajar de la bici y correr un maratón. Y tengo que decir que sabía nadar, onda de no ahogarme, pero no sabía nadar en realidad. Sabía andar en bici como cualquier niño, pero no sabía nada de ciclismo. Y correr, o sea, apenas si podía caminar después de ese maratón que me aventé el rock and roll. Entonces, obvio, comencé a darme cuenta que si yo quería ser parte del elite tenía que cambiar un montón de cosas. Y ahí es cuando me meto al tema de Ironman y tardé 2 años en lograrlo. Hubo muchos mentores, hubo muchos cambios, pero aquí viene algo que creo que vale la pena recalcar, sobre todo por la idea del movimiento que tú tienes. La gente buscamos estas metas de estas carreras increíbles y yo me di cuenta después del tercer Ironman, que lo más importante no había sido las metas del Ironman, sino el proceso que llevé para eso. O sea, cuando nosotros tomamos la determinación de hacer cambios, no nos damos cuenta que mientras vayamos avanzando día a día, todos los días, vamos haciendo cambios y que cuando llegamos a esa meta, ya se habla de una carrera, un maratón, un 10K o cualquier cosa, lo más interesante es que a veces pensamos que al cruzar la meta vamos a ser personas diferentes. La realidad es que cruzas la meta, hay un montón de alegría en todo esto. Como les he Sí, dicho, pasan 2 días, todo el mundo te felicita y luego quieren que te calles la boca porque llevas hablando 6 meses de esto. nomás Pero hablas de eso. entonces, después de esos 2 o 3 días en que todos te felicitan, llega un momento en el que te da como una especie de down, porque de alguna manera dices, pues se supone que cuando yo iba a terminar esto me iba a sentir mejor. Y pasa algo que la baja de endorfinas, porque ya no estás entrenando, porque tu vida te estaba esperando, la renta te estaba esperando, porque los niños te estaban esperando, porque todo te estaba esperando, tu vida te estaba esperando. Pero lo que no te das cuenta hasta después, que lo más importante no fue ni la carrera ni la medalla, fue el proceso. Claro, sí. Y cuando te das cuenta que lo más importante de ponerte una meta de estas, de llevarla a cabo y de dejarte guiar por un mentor y de aplicarte todos los días con estos hábitos y que este proceso es realmente que te convierte en una mejor persona, porque es cuando te comienzas a dar cuenta de lo que eres capaz. ¿Ya me entiendes? O sea, yo siento que no vale la pena tratar de ser el mejor, como sí vale la pena de saber cuál es tu límite o tu mejor versión, ¿no? Hay unos que dicen, bueno, la mejor versión de ti mismo. Yo diría de saber que tú diste el 100% físicamente. Cuando estaba en este momento y en este ritmo de carreras, hubo un momento en el que de verdad, y sin ser soberbio, lo digo de verdad tratando de reflejarlo, porque estoy seguro que hay alguien, muy probable que tú también lo hayas sentido, que llegó un momento que yo tenía 30 y pico de años, 38, me vi al espejo y me sentía más fuerte y más poderoso que nunca en mi vida. Y ahí es cuando sabes que estás al 100%. Y entonces al menos tienes que sentir por un momento en tu vida esta sensación, ¿no? Porque realmente, volviendo a las adicciones, es adictivo. Sí, sí, sí. Y eso que acabas de decir ahora, creo que eso le puede servir a mucha gente que nos sigue o que de alguna manera quiere o tiene la intención de hacer un cambio, porque cuando uno habla de empezar a correr o de ponerse una meta de hacer ejercicio, eh, piensa al corto plazo, ¿no? Y piensa en el que me voy a levantar temprano y, bueno, nos vemos mañana. ¿A qué hora? A las 5. ¿Cómo a las Sí, 5? No, hombre, a esa hora no se levantan ni los pajaritos, ¿no? sí, Entonces, piensas en ese tipo de retos personales a cambiar y no piensas en el proceso y cómo lo deberías de ir disfrutando, porque esas pequeñas victorias privadas que uno tiene de haber a lo mejor corrido los 5K en menos tiempo o haber cuando menos terminado un 5K o haber bajado que ya me queda más flojito el pantalón, ese tipo de cosas la gente debe de aprender a disfrutarlas y tal vez no estarlas cantando y presumiendo a todo el mundo, pero sí vivir el proceso de la persona en la que te estás convirtiendo. Y bueno, hablando de sí. procesos, Luis, ¿cuál ha sido de tus competencias, de tus Ironman o maratones, no sé, cuál ha sido el reto más difícil? Platícanos eso, porque creo que también es muy importante saber de que no nada más es, hice 7 Ironmans y Sí, bueno, es que este es un superdotado, ¿no? O sea, somos seres humanos y hay veces que tenemos que salir a correr y no tenemos ganas, pero vamos por la disciplina.
Y bueno, yo sé que tú has vencido muchas cosas. Platícanos, ¿qué es lo que más te ha costado? ¿O qué es lo que más, en cierta forma, en cierto momento, qué es lo más complicado que fue para Luis Ortiz? Eh, bueno, mira, son varias preguntas. Voy a tratar de responderlas y de ser concreto porque después ya ves que me desvío, ¿no? Primeramente, lo que estabas diciendo antes de entrar a lo que me costó más trabajo es esta idea de las metas diarias y de las victorias diarias. Y entonces de ahí viene el axioma de lo que funciona se hace todos los días. Y lo voy a retomar antes de entrar al tema de las carreras, porque es muy importante. A veces no nos damos cuenta qué tan trascendente es tener una meta diaria y cómo es más sencillo hacerlo simple de un día. Hoy en día estoy promoviendo mucho la idea de tomar el control de tus mañanas, que ahora está muy de moda este libro del Club de las 5 de la mañana. Yo tenía mucho tiempo haciendo ya esto y no por el libro. Yo cuando leí el libro me dio mucho gusto porque me di cuenta que no estaba totalmente loco o que había otros más locos o igual de locos que yo. Pero realmente tenemos que aprender a controlar nuestras mañanas porque es cuando nuestro cerebro está despertando y cuando tenemos esta capacidad. Y luego controlar entonces también cómo aterrizamos. Y voy a regresar al principio y ahorita me voy a brincar a lo que me preguntaste, pero cuando yo comencé a dejar de beber, que es algo mucho más duro en ese sentido, yo tuve que llevar periodos cortos de soportar el volver a mi manera de vivir, antigua manera de vivir, por un día a la vez. Incluso de ahí viene esta gran frase de solo por hoy. El solo por hoy es un estado de abstinencia en donde tú tienes que soportar. Incluso a veces cuando tú comienzas un programa de entrenamiento, tienes que decir cuando te despiertas, solo por hoy. Porque en realidad hasta duele levantarte temprano, duele porque los músculos están aceptando. Y ese dolor lo tienes que aceptar solo por hoy. El solo por hoy, después de un tiempo, va a pasar a un día a la vez. El un día a la vez es cuando pasa entre el tedio y en el que ya sabes que vas en un rumbo diferente. Pero ese todavía no es como el punto medio hasta que te das cuenta cuando hablas ya de los procesos, en que si tú haces algo a diario y lo ejecutas a diario, va siendo cada vez más hábil. Y ahí viene entonces el término de lo que funciona se hace todos los días. Entonces, regresando a lo que me preguntaste, yo creo que la carrera más complicada que hice es el Ironman de Coeur d'Alene en Idaho. Fue un Ironman que ya no se hace porque precisamente lo quitaron, porque era muy complicado, porque había que primero eran las montañas, allá casi en Washington, en un lago cristalino hermoso, pero el nadar en un lago es mucho más duro porque finalmente, aunque el agua es dulce, el agua dulce pesa más, entonces es un poco más pesado. Pero lo más rudo era la bicicleta porque había 3,000 metros de ascenso positivo. O sea, había que subir en la bicicleta, escalar en la bicicleta. Y obviamente Ironman se ha convertido como en un estándar de alto rendimiento o de retos de alto rendimiento. Entonces cada vez hay más carreras de Ironman y cada vez las más complicadas se van quedando desiertas porque lo que está buscando la gente son las medallas. Entonces está buscando dónde es más fácil. Entonces Coeur d'Alene, que había sido durante años un Ironman pues de los que más icónicos había, se estaba quedando sin participantes y prácticamente lo cancelaron. Entonces, el último año que lo hicieron, yo decidí correrlo porque yo quería algo diferente, algo rudo. Y ese fue muy complicado, porque al bajar, obviamente, vuelves a correr, corres un maratón después de traer un ascenso de 3,000 metros, que es la mitad del Everest en la bicicleta, y tienes que correr un maratón en esas condiciones. Mi meta era romper el maratón en 4 horas y ese maratón lo corrí en 4:01. Tuve que romper las 4 horas en el maratón en Ironman como 6 meses después, pero ahí me quedé a 1 minuto de romperlo y quedé muy orgulloso porque hice menos de 12 horas en un Ironman muy complicado, pero ese ha sido mi reto mayor. Trabajé mucho para mantener mi performance en la bicicleta, haciendo que no soy un escalador nato en la bici, ¿no? Órale, no, muy bien. Oye, Luis, ¿y qué ha representado? Porque yo promuevo muchísimo, obviamente, el bienestar y una parte importante para mí, en mi caso, porque yo lo he vivido, es la suplementación. Entonces, ¿qué ha Sí. representado para ti el suplementarte? Uf, Y la no, diferencia, ¿no? es un antes y un después de la suplementación. O sea,
Eh, yo les reto a que busquen a los atletas de alto rendimiento del mundo y no hay uno que no se suplemente. De diferentes marcas y lo que cada uno use, pero definitivamente tienes que suplementarte. O sea, si buscamos a los ciclistas que hacen el Tour de Francia, todos llevan una suplementación y una dieta muy específica y muy especial. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando, primeramente hay que decir que en este caso estos programas o estas carreras de alto rendimiento no son muy sanas que digamos. O sea, el cuerpo la resiste, pero no es como que estemos diseñados para hacer esto. Entonces, obviamente, lo que podemos comer y absorber diariamente por medio de la comida, a menos de que te dediques y ganes dinero de esto y te vayas a entrenar, comas, descanses, vuelvas a comer, descanses, vuelvas a comer, descanses, vuelvas a comer, descanses, ¿no? Porque el alto rendimiento para los del Comité Olímpico, con todo respeto los digo, son para aquellos que se dedican precisamente a entrenar y que tienen estas aptitudes y que viven de esto. Pero ¿qué hay del alto rendimiento de alguien como tú y como yo, que aparte de tener que ir a entrenar y hacer un Ironman, tienes que regresar, tienes que dar planes, tienes que Hacer ver otras cosas. negocios, tienes que atender a la familia? Eso es alto rendimiento. Entonces, te das cuenta que el desgaste del cuerpo, y sobre todo hablando también de la edad, el desgaste del cuerpo en estas pruebas es tremendo. O sea, la realidad es que tú ves cómo tu cuerpo se está desgastando. Si no tienes una suplementación adecuada, definitivamente comienzas a desgastarte a tal grado a que comienzas a degradarte. O sea, comienzas en vez de ser más saludable, pues obviamente comienzas a ir en contra de la naturaleza de tu cuerpo. Entonces, la suplementación, cuando yo llego a Nutrilite, independientemente de que me dedique al network marketing, o sea, cuando yo llego y conozco Nutrilite, conocí la diferencia entre terminar un Ironman y disfrutarlo y terminar un Ironman y casi querer ir al hospital. Entonces, la realidad es que la suplementación ha sido lo que me ha mantenido vigente, ¿no? Y tengo que decir que todavía sigo corriendo todas las mañanas, me pueden seguir y se dan cuenta que lo hago y cuánto corro y todo. Y al final me sigo sintiendo muy bien y sigo teniendo la energía que tenía incluso más de la que tenía hace 10 años cuando comencé. Y se lo debo no solamente a que me he mantenido en movimiento, sino también a la suplementación que sin duda todos los días llevo. O sea, yo a veces ya no lo pongo, pero todos los días me tomo Double X, me tomo Complejo B, comienzo con la rodiola en las mañanas, indiscutiblemente, yo tomo dos a veces, ¿no? En las noches tomo ajo y calcio para poder descansar bien y trabajar con el tema muscular, etcétera. Y pues la vitamina C, indudablemente, y más en estos tiempos, pero en realidad la suplementación es parte ya de mi hábito diario, ¿no? Eso ya no tiene duda. Muy bien, sí, sí, yo también lo he comprobado y bueno, se respetan todas las opiniones, pero creo que coincidimos en eso. Y bueno, creo que ahorita mencionaste a Nutrilite, que pues es una marca increíble. Ellos te invitaron, ¿verdad? La empresa Nutrilite como su imagen o su representante a participar en un ultra, ¿no? Platícanos esa historia, está muy padre. Esa historia está muy chistosa porque la realidad es que la directora de producto de Nutrilite estaban patrocinándome un año haciendo carreras y Ironman y todo esto del triatlón. Y de pronto, una semana antes de que fuera el Ironman de Cozumel, el último que hice, me llama y me dice, oye Luis, ¿puedes hacer una carrera de Nutrilite? Y le digo, pues sí. Y me dice, va, te mando una info. Me dice, nada más que es una Un semana después. 5K, un No, 5K te dijo. ella me dijo una carrera, nada más, pero yo pensé una carrera para mí son 5K o 10K. Y me dice, solo que es una carrera, dice, 10, una semana después del Ironman, 5 días después del Ironman. Y le dije, una carrera no pasa nada, mándamela. Cuando la abrí, me di cuenta que era la nueva franquicia que había llegado de esta de Ultras y que decía Ultramaratón de Valle de Bravo, 100 kilómetros, ¿no? Y le digo, oye, son 100 kilómetros. Y ella muy fascinada, y sí la puedes hacer, ¿verdad? Es como normal. Y yo, pues, Sí. entonces fue el reto. Y aquí volvemos a poner esta idea. Fíjate, correr un Ironman y romper mis marcas un domingo y el sábado estar en Valle de Bravo a 2,200, 2,500 metros de altura, comenzamos a hacer un ascenso positivo también como de 2,700 metros, ¿no? Llegar al Nevado de Toluca y regresar a una carrera de 21 horas y terminar bien, sano, fue una verdadera hazaña y tiene que ver con la preparación y tiene que ver, y de verdad,
no tiene que ver con el promo, tiene que de verdad saber la gente que es gracias también a la nutrición que llevaba y que llevo, porque definitivamente de otra manera no hubiera podido hacerlo. Y pues fue algo porque yo nunca había corrido más de 42 kilómetros, o sea, nunca había corrido más de 42 kilómetros, mucho menos más de 30 en un trail, o sea que fui primerizo en todas las instancias y fui el último en llegar. Pero No porque llegaste. fuera, sí, no porque fuera el último, porque hubo muchos que se quedaron en el camino y hubo muchos que cortaron en el camino, porque tienes que llegar a los puestos cada determinado tiempo si no te sacan. Fui el último porque iba cuidando precisamente mi integridad física, porque la idea era terminar. Ahí lo único que aprendí, Carlos, es que mira, si tú quieres lucir en una carrera, hay dos personas que se llevan la carrera. El que llega en primer lugar y el que llega en último lugar. Entonces, yo no entiendo por qué me esforzaba tanto. La realidad es que a lo mejor haber llegado en último en la mayor parte hubiera llevado el mismo nivel de emoción. O sea, la verdad es que fue muy emocionante y me siento muy orgulloso de esa medalla y aprendí muchísimo también. Y es algo que le recomiendo a la gente que haga cuando le gusta estas cosas de los trails. Tiene que hacer un ultramaratón. En México hay unos increíbles. Sí, sí hay unos trails preciosos. Oye, Luis, y bueno, pues, ¿qué sigue para Luis? ¿Cuáles son tus proyectos? Platícanos, ahorita hablabas de un libro, pero sé que traes también otras cosas. Platícanos para que la gente te siga y te conozca mejor. Bueno, yo soy networker, tú sabes que siempre tenemos una meta en eso y estamos trabajando para la siguiente meta, pero en este tiempo, los últimos 2 años he escrito un par de libros y decidí pararlos. Uno de ellos se llama Lo que funciona se hace todos los días, obvio, y Sí. habla de esta historia de cómo creamos el axioma. Y el segundo, ya lo dije, habla de las ventajas de ser un adicto, así se llama. Y ese es porque realmente pienso que es muy importante desmitificar y también dar un poco de esperanza para las personas que hemos tenido algún tipo de problemas de este tipo y que de alguna manera cuando terminamos de tener estos problemas nos quedamos como en un limbo y no sabemos muy bien para dónde ir. Afortunadamente, yo tuve la suerte de encontrar los mentores adecuados y empezar a encontrar un camino, ¿no? Entonces, ¿qué he estado haciendo preparándome? No puedo hablar mucho de esto, pero este tiempo, sobre todo este último año y medio, he estado haciendo algunas cosas, preparándome ideológicamente de muchas maneras, porque quiero sustentar muy bien los argumentos que quiero y que he expuesto en estos libros, porque ya están puestos, y que de alguna manera le den validez a las cosas, no solamente porque las viví, no solamente porque al final los Ironmans cuentan, claro que sí, sino para darle un mayor sustento porque es algo en lo cual siento de manera personal una responsabilidad. Siento que el tema de las adicciones es un tema de estos, como de estos mitos que hay y de estas cosas de pronto donde si alguien ha pasado por ahí, de pronto puede sentir una afrenta de haber estado en ese sentido, ¿no? Y que también, de alguna manera, somos digámoslo, señalados, ¿no? También de alguna forma. Y siento que al contrario, es una experiencia y que debemos de tener la capacidad de poderla darle vuelta a eso y seguir adelante. Y que además esta personalidad que yo tengo adictiva también trae sus ventajas. Y esas ventajas precisamente se han visto reflejadas en mis resultados, por ejemplo, en las carreras. O sea, yo tengo esta capacidad obsesiva compulsiva que me hace de alguna manera hacer cosas repetitivas sin aburrirme y que de alguna manera eso me ha llevado a ir mejorando. Porque además, Carlos, oye, yo tengo cuerpo siempre lo digo, de salto contra Blue Demon y versus las momias de Guanajuato. O sea, yo no podría haber hecho esos tiempos si no fuera alguien que dice disciplinado, tan necio, tan obsesivo, tan compulsivo, tan apasionado, ¿no? Y esa personalidad que un día me llevó a estar en un vacío existencial como esa misma personalidad es la que me ha ayudado a salir adelante en las cosas positivas y en los pequeños, grandes logros que he tenido en mi vida. Y eso es de lo que también quiero hablar independientemente de lo que he estado haciendo. Porque un día, yo espero que no, voy a seguir haciendo algo físico, pero un día definitivamente parar de hacer tantas, ese creo que es más mi trip últimamente. Entonces traigo, esos son mi último proyecto y va a tardar yo creo que un par de años más porque lo estamos inventando bien. No es una cosa que quiero hacerlo de moda, es algo que de verdad lo siento como parte de una misión y una visión de vida.
Sí, claro, no urge y lo vamos a esperar y lo vamos a leer y te felicito por todos los planes que traes y te felicito por también por en redes sociales. Sé que andan pues muchos amigos, entre ellos conozco algunos ahí que te siguen y que ya los pusiste en movimiento y que Sí, bueno, eso también es muy importante porque bueno, no todo en la vida es ganar dinero y bueno, construir tu mejor versión, sino también el ayudarle a otras personas y trascender en la vida de otros. Eso para mí es algo importantísimo y creo pues nos da mucha energía, ¿no? También el ver cómo otras personas están mejorando y están buscando o están metiéndose en ese proceso, ¿no? De cambio y de ir tomando esas pequeñas decisiones. Mi querido Luis, muchísimas gracias por tu no, tiempo hombre. y pues te agradezco mucho toda la información que nos diste. Yo sé que este video lo va a ver muchísima gente y que van a aprender muchísimo de ti. Así que, No, pues nos al vemos a la contrario, próxima. Y acuérdate que lo que funciona se hace todos los días. todos los días. Nos vemos Muy pronto y bien. muchísimas gracias por la invitación. Hasta pronto, mi Luis. Un abrazo. Cuídate mucho. Hasta pronto. Un abrazo. Bye.